Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, y oro, Señor, para que puedas hablar a través de mí, Señor, este mensaje que quieres para tu pueblo, para que tu pueblo, tu casa, tus hijos sean fortalecidos, sean edificados, sean consolados, también exhortados en todo. Y Señor, que tu palabra sea la que nos fortalezca y tu Espíritu Santo nos la revele para también nos ayude a ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Señor, oro para que tú nos hables con poder, con autoridad, y tu palabra transforme nuestra vida y tu Espíritu Santo nos guíe siempre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ti sea toda la gloria, Señor. Miren, la semana pasada estuvimos hablando, ¿cierto? Yo les recuerdo un poco que la tarea más importante que tenemos como pueblo, como iglesia de Jesús, ¿cierto? Desde que nuestro Señor instauró la iglesia, es participar en la predicación del Evangelio. Uno participa en la predicación del Evangelio de distintas maneras. Una es directamente predicar el Evangelio, para lo cual también es bueno estarnos preparándonos en la palabra, preparándonos en oración, y también dejando que el Señor nos moldee y nos hable a través de su Espíritu Santo, y Él sea quien nos guíe, porque Él es el que dirige la obra. Él dirige la obra en cuanto a que Él sabe hacia dónde nos envía, cómo nos envía, como le pasó también ahora a los pastores del Perú, que teniendo un problema del vehículo, se tuvieron que subir a un bus, y en el bus se pusieron a predicar, y luego ahí se abre una puerta para bautismo y predicación del Evangelio. ¿Quién guió todo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que guía a los apóstoles, el Espíritu Santo, el que guía, ¿cierto?, hacia dónde tenemos que ir. Él tiene ordenada su iglesia, y Él dirige su iglesia también a través de su Espíritu Santo. Entonces yo les decía que lo más importante es participar en la predicación del Evangelio, y dentro de la participación del Evangelio es preparar a otros, formar a otros para que también puedan predicar el Evangelio. Bueno, ahora lo que vamos a ver en estas semanas, va a haber una serie de palabras que van a venir a ayudarnos a hacer fundamentos para predicar el Evangelio. Ya es para que estemos fundamentados y preparados para predicar el Evangelio. Los siguientes fines de semana estaremos entregando herramientas que ayudarán y fortalecerán nuestra prédica del Evangelio. Y como son del Señor, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aparte de fortalecernos y ayudarnos y darnos una herramienta para predicar el Evangelio, también fortalecerán nuestra vida, porque nos darán un enfoque y pondrán nuestros ojos en nuestro Señor Jesús, en la vida eterna. ¿Ya? Nos ayudarán y nos fortalecerán a poner la mira en nuestro Señor Jesús y en la vida eterna. Entonces, como son herramientas, las herramientas, los que han trabajado, ¿cierto? O de repente les toca algo hacer ahí, un arreglo, una reparación en su casa, o algunos tienen por oficio, ¿cierto?, ser maestro, o ¿cierto?, o reparar o construir algo, sabrán que alguien tiene muchas herramientas y equipos. No sé, si yo quiero reparar una puerta en mi casa porque algo falló, la idea es que tenga muchas herramientas. Ahora no las ocupo todas cuando pasa algo, pero la idea es que tenga equipos y herramientas, porque no sé cuándo la voy a ocupar. Por ejemplo, si me falla la puerta, yo no ocupo el taladro, un serrucho, y a la vez una brocha, y a la vez un esmeril, y a la vez esto, y a la vez esto otro, y una soldadora. No es que ocupe todo al mismo tiempo, pero sí es bueno que tenga herramientas. De hecho, cuando a alguien le faltan herramientas, fijo que la que tenía que ocupar, la que necesita, es la que no tiene y tiene que pedir la prestada. Entonces, esto va a darnos el Señor herramientas para que tengamos estas herramientas dentro de nosotros, que nos servirán para vivir nuestra vida cristiana, pero también para predicar el Evangelio. Ahora, ¿las ocuparemos todas al mismo tiempo? No, pero como tendremos que predicar el Evangelio en distintas instancias a distintas personas, nos servirán. De repente ocuparemos una mezcla, de repente ocuparemos 2 o 3, pero ahí el Señor nos va a ir mostrando a través de su Espíritu Santo, pero tendremos las herramientas para hacerlo. Amén.
Entonces, lo primero que quiero que vamos a aprender como herramienta es de la muerte y resurrección del ser humano, ¿ya? Así que quiero pedirle a Victoria que podamos poner la primera PPT. Vamos a leerla, ¿ya? ¿Me comenta, hija, cuando la tengas? Perfecto. Entonces tenemos esta primera palabra que está en el Salmo 103, 15 al 16. ¿Ya? Lo primero que tenemos que saber y conocer es que una vez que nosotros llegamos a esta tierra, una vez que nacemos, lo que tenemos como seguro es que algún día moriremos. Yo sé que esto podría sonar trágico, ¿ya? Pero eso, algún día nosotros dejaremos esta tierra. Y que dejemos esta tierra no es malo. De hecho, hay gente que se enoja con Dios porque alguien deja esta tierra, porque alguien se va. Y es cierto, hay un dolor de perder a un ser querido, a alguien que estuvo cercano por mucho tiempo. Eso es inevitable y por eso existe un periodo de duelo. Pero es parte de la misma vida, es parte del proceso del ser humano nacer y morir. Así fue con los apóstoles, así han sido con todas las personas. Y si tú tienes un bisabuelo, un tatarabuelo, puede que ni lo conociste, pero yo vengo de alguien que ni conozco, que ni siquiera lo pude ver, porque nadie vive en este cuerpo humano eternamente. Entonces dice así el Salmo: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Qué significa? Que nuestra vida es como muy corta, es breve, es como una hierba del campo, es como una flor. Un día tú la ves, empezó a brotar, empezó a crecer, luego la tuvo, se marchitó y se murió. Es como cuando a alguien le regalan flores. Imagínese, ponga flores en un florero. Usted la puede tratar de mantener, tener agua, todo lo que quiera, pero es inevitable que algún día esas flores se van a morir. Esa flor un día fue un botón, un día fue algo, y después floreció y luego estuvo. ¿Cuánto duró la flor? ¿Una semana? ¿2 semanas? No sé. Pero un tiempo breve. Nosotros pasamos por esta tierra, nuestra vida terrenal es un tiempo breve. Si usted le pregunta a un joven, a un niño de 6 años, se dará cuenta que a lo mejor la vida es larga, le queda mucho por vivir. Si yo le pregunto a alguien de 17, 18 años también, a alguien de 25 también. Pero si yo le pregunto a alguien ya de 60 años, 65 años, me dirá, es que la vida se me ha hecho muy corta. Se me ha hecho muy corta, es como, fue un pestañazo, no me di cuenta. Un día era niño, un día era adulto, un día tenía hijos, un día mis hijos estaban y después se fueron de casa y me quedé solo y no me di cuenta cómo se me fue la vida. ¿Por qué? Por esto. Porque la vida del hombre es como la hierba, son sus días, o sea, rápidas. Es como una flor, un día estaba y un día pasó. Somos como hierbas del campo. Entonces, lo primero que tenemos que saber y decir a las personas, y tenemos que saber que dentro de nuestro proceso esta vida es muy corta. Es muy corta. Nosotros creemos que es larga, pero muy corta. Pasemos a la siguiente, Victoria. Luego de saber que la vida es muy corta, también tenemos que saber que todos moriremos. Todos moriremos. Miren, ¿qué dice Hebreos 9:27? Hebreos 9:27 dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mire, ¿cuántas veces muere una persona? Una. Han habido resurrecciones, han habido gente que ha muerto y ha vuelto, pero esas son excepciones. La regla general, usted me dirá, pero Lázaro murió y resucitó. Sí, han habido situaciones que ha habido gente que ha muerto y ha resucitado, pero el objetivo es que el Señor ha querido mostrar en ello que existe la resurrección. A pesar de que esa es la resurrección del cuerpo terrenal, el Señor ha querido mostrar que existe una resurrección, ¿ya? Pero nosotros, acá la palabra está mostrando que todos los seres humanos algún día moriremos. Todos los seres humanos moriremos una sola vez. Todos tenemos una sola vida. Todos tenemos un periodo. Ahora, ¿cuánto dura esta vida?
No sabemos, para algunos serán 80 años, para otros serán 90 años, para otros 10, 15, 20, 25, 30, no lo sé, pero todos moriremos. Ahora imagínense que el promedio de vida de nuestra nación es, creo, alrededor de unos 75 años. Ese es el promedio. ¿Alguien durará 80? Sí. Si tú le preguntas a alguien de 15 años o 80 años, te dirá, uy, me queda un montón. Pero si yo le pregunto a alguien de 65, 68 años, y yo decirle, mira, el promedio de vida es como 75, como que dice, uy, no me queda nada. No me queda nada, me queda poco por irme, y yo quiero hacer tantas cosas más. ¿Te das cuenta? Pero lo importante es saber y decirle a una persona, querido, la reencarnación no existe. No es que tienes 7 vidas y volverá y volverá. Está bien, puedes creerlo. Hay otras instancias que lo señalan. Pero Dios, el creador del cielo y de la tierra, ha establecido que todo ser humano, ¿cierto?, muera una sola vez, pero luego que muere, vendrá un juicio. Vendrá un juicio. Todos tendremos que estar en un juicio delante de Dios. ¿Ya? Y eso es muy importante. ¿Ya? Es muy importante. Porque hay personas que lamentablemente toman la decisión de quitarse la vida y piensan que ahí se va a acabar todo. Pero no saben que algún día que el alma no muere. Pero ¿saben qué? Me acordé que tengo estos detalles para adelante, así que lo vamos a ir detallando. Entonces, lo primero que tú tienes que saber, cuando tú predicas el Evangelio, tienes que saber y decirle a la persona, ¿tú sabes que algún día vas a morir? ¿Sabes cuándo vas a morir? Nadie sabe cuándo deja esta tierra. Por eso atiende el mensaje del Evangelio mientras puedas, porque no sabes cuándo dejarás esta tierra y ya no podrás decidir por el Evangelio de Jesucristo, porque cuando mueras lo que va a quedar en la espera es el juicio, y es mejor esperar el juicio del lado de nuestro Señor Jesús, perdonado por Él. Pasemos a la siguiente. Vamos a leer la cita que está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso del 13 al 14. Y aquí vamos a explicar qué es la muerte. Mira, muchas personas, como yo te decía, que están engañadas y piensan que esta vida es la única. Piensan que esta vida es la única. Entonces, quieren solucionar sus problemas quitándose la vida. Y eso es un engaño, porque en realidad no están solucionando lamentablemente nada. Porque el alma del ser humano es eterna. Este cuerpo no, pero el alma sí. Y eso es muy importante, saber que el alma de un ser humano es eterna. Miren acá, ¿qué es la muerte según la palabra de Dios? Dice, aquí habla el apóstol Pedro, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, él dice, estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesús me ha declarado. ¿Qué significa esto? Que el apóstol Pedro está queriendo explicar dos cosas. La primera es que tenemos tiempo para predicar el Evangelio, para hacer la obra de Dios, mientras estamos en este cuerpo. Cuando usted muera, cuando lo dice la palabra dormir, cuando usted muera, ya no puede seguir predicando el Evangelio. Usted ya no puede hacer la obra de Dios. Ya no podemos seguir haciendo la obra. Entonces, por eso él dice, mientras tanto estoy en este cuerpo, tengo por justo, o sea, en la justicia, es justo que yo que conozco la verdad, se las presente a ustedes. Es justo que yo que he sido redimido, que yo que he sido salvado, que yo que tengo la bendición de la salvación y que se me ha abierto el entendimiento y que el Señor, por medio de mi Señor Jesucristo, tengo la salvación y que su Espíritu Santo está dentro de mí, tengo por justo que ustedes tengan lo mismo. Tengo por justo que ustedes reciban la salvación y nadie se vaya al castigo eterno. Tengo por justo eso. Eso es la justicia de Dios. Es el amor de Dios, que todos escuchen el Evangelio de Jesucristo para salvación. ¿Cuándo tengo por justo esto? Mientras estoy en este cuerpo. Porque llegará el momento que ya no lo podré hacer, porque el Señor me mostró que voy a abandonar este cuerpo. ¿Qué está hablando Pedro? Llegará el momento que ya voy a morir.
¿Cómo mueren las personas? De distintas maneras. Algunos mueren de maneras violentas, accidentales, por salud, otros muertos, pero para Pedro en el fondo da lo mismo. Él murió de una manera violenta. Los apóstoles murieron de maneras violentas. Pero ¿cómo alguien deja este cuerpo? Para el Señor eso no es trascendental. Lo importante es que tú, antes de que se te separe el cuerpo del alma, tome la decisión y tú que ya recibiste el Evangelio tengas por justo predicarle el Evangelio a otros y decirle a la persona: recibe el Evangelio antes de que tu alma salga de tu cuerpo, porque ya va a ser muy tarde después. Miren, Primera de Reyes, la siguiente por favor, Victoria, capítulo 17. Aquí está Eliseo, y que te voy a decir qué pasa cuando alguien se muere. Dice: y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió y revivió. ¿Qué significa? Que cuando alguien se muere, cuando nosotros vemos a alguien en un ataúd, cuando nosotros vemos un accidente y alguien murió, lo que pasó fue que el alma se salió del cuerpo. El alma se separó del cuerpo para siempre. Para siempre. Ahora, ¿qué está pasando aquí? El profeta Elías le piden que ore para que resucite un niño. Cuando él ora por la resurrección, él no dice: Señor, resucítalo. Él dice: Señor, te oro para que el alma de este niño vuelva al cuerpo. Porque si el alma vuelve al cuerpo, entonces el cuerpo vive. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasa cuando alguien se muere? Se le separa el alma del cuerpo. El cuerpo se va a deteriorar, el cuerpo se va a la tierra, el cuerpo es cremado, el cuerpo se va a un nicho, el cuerpo se va a un depósito, a descomposición, y ese cuerpo no sirve para más nada. Pero el alma no se muere. El alma es eterna. El alma se le separa del cuerpo, pero el alma es eterna. Y dice que cuando alguien se muere, lo que queda a la espera es el juicio. Sabiendo que el tiempo en esta tierra es corto, somos como un pestañazo, somos como una flor del campo. Un día éramos niños, otro día éramos adolescentes, no nos damos cuenta, pestañamos, somos adultos, luego somos ancianos y ya nos tenemos que despedir de este mundo. Eso si es que alguien tiene una situación más o menos normal, pero hay gente que por algún motivo muere de una forma violenta o de una forma anticipada y se tiene que ir antes. Nadie sabe cuándo se va, porque el alma se le va a separar del cuerpo y de ahí nadie más puede seguir predicando y nadie más puede seguir recibiendo el mensaje del Evangelio para decidir por Cristo. Y nosotros tenemos que decirle a las personas: escucha el Evangelio, pon atención, porque no sabes cuándo se va a separar tu alma de tu cuerpo. Amén. Y esto es la muerte que nosotros decimos. Amén. Pasemos a la siguiente. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús, y yo les decía que el que muere después queda preparado para el juicio, ¿cierto? Pero hay una promesa de Dios, ¿cierto?, de que habrá una resurrección en un cuerpo celestial. Y dice así, Juan capítulo 5: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, o sea, todos los que se han muerto, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿Qué quiere decir esto, amado? De que tal como dice el libro de Hebreos, todo hombre va a vivir una sola vida y va a morir una sola vez, y luego va a esperar, ¿cierto?, vendrá el juicio. Aquí Jesús está hablando de ese juicio, está diciendo: todos los que algún día murieron van a resucitar. Y cuando resuciten, van a resucitar para vida eterna o para ser condenados y enviados a un lugar que no les va a gustar. Porque Dios es justo, porque va a juzgar de acuerdo a sus obras. Alguien dice: es que lo que pasa es que yo oro y no pasa nada. Sí, a nuestros ojos en esta vida terrenal
porque esto aún está en etapa de desarrollo, porque cuando venga nuestro Señor en la segunda venida, el plan de Dios se va a consumar, y nosotros creemos que la vida es injusta y todo esto, pero Dios es justo y la justicia de Dios se va a aplicar. Y la justicia de Dios va a llegar. Entonces, es bueno. Y alguien diría, ¿pero Dios es malo entonces? No, por eso que Él dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que todos oigan el mensaje del Evangelio, que todos crean en el Señor Jesucristo. Por eso que tenemos que predicar el mensaje del Evangelio, y por eso que hay que predicarlo a tiempo y fuera de tiempo, y decirle a la persona, entiende, tu alma se va a separar de tu cuerpo algún día, y cuando se separe ya no hay vuelta atrás, vas a quedar preparado, porque va a llegar un juicio, y en ese juicio vas a ser declarado culpable o inocente, vas a pasar a vida o a condenación. Y alguien diría, ¿pero Dios quiere que la gente sea condenada? No, por eso envió a su Hijo, para que nadie sea condenado. Pero la gente, por cuanto no cree en el Hijo de Dios y aborrece al Hijo de Dios y no quiere escuchar al Hijo de Dios porque está engañado, es que se va a ir a condenación, porque Dios es justo. A cada uno le va a pagar según su justicia. Tú puedes ver cosas injustas en la tierra, tú puedes ver muchas cosas injustas, y tú dices, ¿cuándo Dios va a hacer justicia? Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia y le va a pagar a cada uno según ha hecho. Y a los que creemos en Jesús, lo que va a hacer es que ya nos perdonó porque enjuició a nuestro Señor Jesús. Ahí nos enjuició nuestros pecados. Y algo que lo vamos a ver en detalle más adelante, pero este es el Evangelio. Es el plan de Dios para la salvación del mundo. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay vida eterna. Todos tenemos que ir al juicio, porque si a ti te enjuician por lo que has hecho, por lo malo que has hecho, por las fornicaciones, por los adulterios, por las hechicerías, por las peleas, por los pleitos, por las mentiras, y no solamente de acto, también de mente, nos tendríamos que ir todos al infierno, porque todos hemos pecado delante de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso que necesitamos el Evangelio, y por eso se llama salvación. Y Dios no quiere que nadie sea condenado, y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pasemos a la siguiente, Victoria. Y algunos creen que esta vida es la única, es un engaño. La gente atea está engañada. Y cuando llega el momento de su muerte va a tener miedo, porque el ser humano no sabe qué pasa después. Pero como dice la palabra en Tesalonicense, pero nosotros tenemos una esperanza, por eso que no tenemos miedo, no tenemos temor, porque sabemos en quién hemos creído. Que el Señor Jesús dice, el que cree en mí, yo lo resucitaré en el día postrero. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. La pastora Mili mi esposa hace unos live atrás, unos devocionales, decía que tenemos que estar en Él y morir en Él. Los apóstoles murieron confiados en Él, por eso fueron capaces de decir, no importa que se me separe el alma del cuerpo, porque mi alma estará una eternidad con el Señor. Y luego cuando Él me resucite estaré con Él. Por eso que el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, esto de vivamos la vida loca, esta es la única vida, comamos y bebamos, que mañana morimos. Oye, tiene casi 2000 años lo que está diciendo el apóstol Pablo, si esto no es de ahora. Entonces está diciendo, amados, si no existe la resurrección, si ustedes piensan que esta vida es la única y que cuando mueran se les va a morir el cuerpo, el alma y todo, y esta es la única vida y no hay nada más que hacer, entonces, ¿qué estamos haciendo? Comamos y bebamos, vivamos la vida loca que mañana moriremos y se acabó todo. Pero no se acabó todo. Al contrario, ahí comienza. Esta vida es hierba del campo, es como una flor, dura poco, dura 75 años, dura 70 años, dura 80 años. Pero la otra es la vida eterna, eterna. No acabará nunca, no terminará nunca. Pero nosotros, como vivimos en este mundo, no vemos otra cosa. Por eso que el Señor dice, es que ustedes viven en este mundo, pero no son de este mundo.
Entiéndanlo, su alma. Si tú me dices, es que me cuesta creer, porque cuando prediquemos el Evangelio, este es el fundamento del Evangelio, que Cristo vino, murió y resucitó, y que nosotros resucitaremos con Él, y que el alma de las personas algún día van a estar en la eternidad, ¿cierto? Van a estar ahí pereciendo por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Y no es bonito que la gente se vaya a un lugar de tormento. Entonces, nosotros tenemos que predicar y decirle a las personas, ¿no crees que tu alma no va a aparecer? Ok, ¿vas a morir algún día? Porque la palabra también, así como dice que vamos a resucitar y como dice que el alma se separa del cuerpo, te cuesta creerlo, ok, pero también la palabra dice que un día morirás, que todos morirán. La palabra dice que morirán y todos mueren. Y la palabra dice que el alma le va a separar del cuerpo, el alma se le va a separar del cuerpo y nunca más va a poder entrar a ese cuerpo. Y después, ¿esa alma algún día va a resucitar? Sí, para condenación o para vida eterna. No hay vuelta atrás. Eso es, así dice la palabra. Y si no, pregúntate si algún día morirás. Entonces tú dile a la persona, algún día dejarás esta tierra. Escucha el Evangelio, cree en el Señor Jesús mientras pueda ser hallado. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Ahora, yo les decía que después la persona despierta para juicio. El detalle del juicio, de todo eso, lo veremos la próxima semana. Pero quiero hoy día mostrarles de qué pasa cuando alguien se muere y antes de la resurrección. ¿Dónde va su alma? ¿Dónde va el alma de una persona mientras tanto espera ese juicio? Porque la persona vivió, no sé, alguien nació en el 1800, en el 1700, en el año 300 y murió. ¿Cierto? Y todavía no viene el juicio. ¿Dónde queda su alma? ¿Dónde va su alma? Bueno, la palabra igual dice dónde va el alma. Miren, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso era antes. Vamos a leer de aquí para adelante. Y murió también el rico y fue sepultado. Y miren lo que dice. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Qué pasa cuando a alguien se le separa el cuerpo del alma? Tiene dos lugares donde va, al Hades o al cielo. El Hades es lo que se denomina en español el infierno. Y el cielo es lo que también la palabra dice es el paraíso. Es un lugar de espera mientras llega el juicio. Porque vamos a ser enjuiciados una vez que resucitemos. Cuando alguien resucite va a ser enjuiciado y ahí va a ser enviado. Alguien me diría, ¿cómo va a ir a un lugar de tormentos para esperar su condenación? Perfecto. Una persona que es arrestada y va al calabozo de los carabineros, de los policías acá en Chile, está en un lugar oscuro de tormento mientras espera su sentencia, su condenación. Ahí la espera. Así el alma que no ha creído en el Señor, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, pero la persona insiste en no creer en el Señor, y eso nosotros nos debería doler. No podríamos ser indolentes. A veces nosotros somos muy, como cristianos estamos en este cuerpo, también vivimos solo por la fe y tampoco es que nos alcance mucho el entendimiento para entender que mucha gente se está yendo a ese lugar de tormento y muy feo y no van a poder regresar más. Porque si lo entendiéramos totalmente, yo creo que andaríamos desesperados predicando el Evangelio. Como dijo el apóstol Pedro, tengo por justo que mientras tanto estoy en este cuerpo, amonestaros y predicarle el Evangelio. Tengo por justo, porque es justo, es justicia de Dios que yo le predique el Evangelio. Pasemos a la siguiente victoria. Miren, entonces dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Dónde va el alma? Al Hades. Puede ir al Hades. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El alma puede ir al Hades, un lugar de tormentos. Si tú crees que acá hay tormentos, si tú crees que acá en un cuarto oscuro hay tormentos, ese lugar va a ser un tormento eterno hasta que venga el juicio. Pasemos a la siguiente. Pero el alma también puede ir a la presencia de Dios. Y pasemos a la siguiente. Exacto. No, anterior victoria. Lucas 23, 43. A ver. Vuelve atrás, amor. Ahí. Lucas 23, 42, 43. Dice, y dijo a Jesús,
acuérdate de mí, este era uno de los malhechores que estaban en la cruz, cuando vengas en tu reino. Y esta es la respuesta de Jesús. Este es el que confía en Jesús. Esta es la diferencia del que cree en Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa hoy estarás conmigo en el paraíso? La siguiente victoria, por favor. Dice, y conozco, aquí habla el apóstol Pablo, a tal hombre, no voy a leer los paréntesis, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es al hombre expresar. Cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, es hoy estarás conmigo delante de la presencia de Dios. Hoy tu alma estará regocijándose en la presencia de Dios. Hay gente que ha ido al cielo, hay gente que ha tenido experiencias con el cielo y sabe que es la gloria, y muchos de ellos no han querido ni volver, porque si nosotros acá en la tierra a veces, mientras estamos orando, algo nos llena un poco la gloria del Señor, nos llena el alma, nos llena el espíritu, un poco de la gloria del Señor, imagínate estar en su gloria, en su presencia totalmente. Tú no vas a pensar que están en la tierra sufriendo, de verdad, porque tú ya viviste en la tierra y acá es donde tenemos que hacer la obra y acá donde oramos y sufrimos con la gente y tenemos que predicar el evangelio. Pero una vez que se nos separa el alma del cuerpo, o vas a un lugar de tormento o vas a la presencia del Señor a esperar el juicio de Dios. Y nosotros tenemos que predicarle esto a las personas para que tomen una decisión. Ahora puede que no nos crean, es cierto. Ahora, ¿cuántas veces tendremos que predicárselos? Todas las que sean necesarias y explicárselas, como decía el apóstol Pablo en Hechos capítulo 28, persuadiéndolos en la mañana, en la tarde, en la noche, insistiendo y persuadiéndoles por la palabra, por los hechos, cuando muera alguien y decirle, ¿dónde creéis que se fue? ¿Dónde crees que se fue esa persona? Cuando haya una instancia que alguien muere, es la instancia de predicar el evangelio y decir que esa alma se fue a un lugar, o predicarle a alguien, querido, así estaremos todos algún día. Algún día se nos separará el alma del cuerpo, y nosotros que somos cristianos también tenemos que tener claridad de esto, que algún día eso nos separará el alma del cuerpo. ¿Ya? Y que como está establecido, y dice en Hebreos capítulo 9, que todos moriremos algún día y luego el juicio. O sea, moriremos algún día, luego el alma va a estar en un lugar esperando el juicio y luego vendrá el juicio una vez que seamos resucitados, ya sea para muerte o para vida, ya sea para condenación o para vida eterna con el Señor. Y cuando estemos esperando, estaremos esperando o en el cielo o en el infierno, que es el Hades. Y esto tiene que saberlo las personas, porque este es el evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo, y por eso se llama salvación, para que todos se salven de la condenación eterna, para que nadie se pierda. De tal manera amó Dios al mundo y no quiere que nadie se pierda. Pero dice ese mismo capítulo en el verso 17, pero los que no creen y rehúsan creer en el Señor ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque nuestras obras, nuestros actos son malvados. Nosotros con pensamiento mentimos, nosotros con pensamiento hacemos cosas. Si no lo hacemos de hecho, lo hacemos con los pensamientos. Y Dios, que es justo, tiene que enjuiciar toda la maldad de la humanidad. Esto no queda impune. Amén. Amén. Pasemos a la siguiente victoria. Por lo tanto, amados, nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que somos los santos del Señor, es importante que vivamos pensando en la vida eterna. A veces vivimos tanto en esta tierra, que compras, que tienes deuda, que tienes esto, que se enoja alguien contigo, que me peleo con este, y es verdad, por eso tenemos que pedir perdón, por eso tenemos que perdonar, porque nosotros vivimos para la eternidad. Vino Dios y nos dio un soplo de vida, nacimos para la vida eterna. Ahora podemos ver el reino de Dios y podemos entrar en el reino de Dios, podemos ver cosas que antes no veíamos. Ahora nosotros somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque el Señor nos abrió el entendimiento, y lo que antes veíamos como bueno, después lo vimos como malo. Lo que veíamos como normal, ya no lo vimos tan normal. Nuestro lenguaje cambió, de hablar grosería, de andar mirando
cosa obscena, insensata, de estar enjuiciando a las personas, de tener toda esta obra de la carne, y el Señor puso en nosotros su Santo Espíritu para que brote los frutos del Espíritu Santo, que son benignidad, paz, bondad, y crezcamos. Ahora es cierto que estamos en proceso, porque el que inició la buena obra la acabará, y nos vamos a equivocar entre medio, pero la diferencia es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque somos templo, nos amonesta, nos dice: te equivocaste, pide perdón, perdona. Y nosotros tendremos que hacerlo, porque nos tendremos que arrepentir, pedir perdón. Pero eso no significa que volvamos a tener la salvación, significa que nosotros vamos siendo perfeccionados hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto, que el que inició la buena obra la acabará. Pero en cambio hay gente que aún no se le abre el entendimiento, que aún no recibe el soplo de vida, y le da lo mismo enojarse contra Dios, y le da lo mismo pecar, y le da lo mismo hacer cosas, porque está falto de entendimiento. Y esos son los que necesitan recibir el soplo y el aliento de vida y recibir el Evangelio. Si el Evangelio es lo que nos da la vida eterna, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, amados, nosotros, y quiero ya con esto ya cerrar, nosotros, los que ya hemos recibido este entendimiento, y por eso predicamos el Evangelio, pero vivimos conforme al Evangelio. No es que solo lo prediquemos, no es que solo se lo entreguemos a otros, vivimos con y por este Evangelio, vivimos con la revelación del Evangelio y por la revelación del Evangelio. Que dice acá, mira, nuestro Señor Jesús, ¿cómo vivir esta vida terrenal? Dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba entre sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, tranquilízate, confía, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Acuérdate, ¿qué es lo importante? El alma de la persona. Todos los cuerpos se van a ir a la tierra, todos los cuerpos se van a descomponer. Este cuerpo no lo vamos a tener para siempre, a lo más durará 100 años. ¿Ya? O quizá alguien un poco más, pero en promedio este cuerpo te va a durar 75 años, y después de los 40 se te va a ir deteriorando cada vez más. Y dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Te das cuenta que el Señor aquí insiste una y otra vez, y por eso dice: no hagan tesoros en la tierra, donde el polvo y el hollín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haced tesoro en los cielos. Nosotros vivimos para la vida eterna. Nosotros, es cierto, nuestro Señor dijo: viven en este mundo, pero no son de este mundo. El apóstol Pablo también lo tenía claro. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. El Señor dijo: yo no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del mal. Porque luz son de este mundo. ¿Por qué somos luz? Porque está el Espíritu Santo dentro de nosotros, y le mostramos a la gente que esta vida no es la única, y que es importante que vivamos para la vida venidera, porque esta vida es como una hierba del campo, y es como una flor que un día aparece y desaparece prontamente. Así le ha pasado a muchas generaciones antes que nosotros. Nosotros creemos que somos los únicos que andamos en esta tierra, y creemos que somos los que vamos a vivir para siempre, y creemos que vamos a transformar todo el mundo, y que para atrás las generaciones han sido personas que no han hecho nada, pero todos han querido hacer su mejor esfuerzo por transformar la humanidad, y la humanidad pasa por siglos. Guerra, paz, porque siempre han tratado, y ahora tenemos más tecnología y supuestamente somos más evolucionados, más avanzados, y igual tenemos guerras por todas partes, porque el hombre es corrupto desde adentro. El hombre quiere el poder, el hombre quiere controlar a otro hombre.
El hombre es egoísta y corrupto hasta que viene el Señor, lo transforma por medio del poder del Evangelio y de su Espíritu Santo. Y ese es el Evangelio de la vida eterna y nosotros a eso fuimos llamados. Y no, si algo no lo tienes en la tierra, es que lo que pasa es que el vecino de al frente es más bendecido y ni siquiera tiene al Señor. Esa es tu opinión terrenal. Tú no sabes cómo vive esa familia. Tú no sabes cómo está la relación de los hijos con los padres. No sabes cómo está la relación de los esposos. No sabes lo que pasa. Y más encima, si alguien vive solo para esta vida, el Señor le dice al que vive solo para esta vida: necio, necio, mañana vienen por tu alma. Necio, te queda poco para que se te separe el alma del cuerpo. ¿Para qué vives la vida? Por eso el Señor dice: no tengas afán. ¿Por qué andas afanado por esta vida? ¿Por qué andas afanado en lo que vas a comer, en lo que vas a vestir, en lo que te falta? Si alguien es pobre, bueno, entre los hermanos tendremos que ayudar, pero usted no se sienta mal porque es pobre, y usted no se sienta cómodo porque es rico, y usted no se sienta cómodo porque tiene mucho dinero y piensa que ya logró la comodidad y está todo confort, todo tranquilo, todo piola, todo en paz. Porque esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es que tendremos una vida eterna con Él y que nuestra alma no morirá. Que nuestra alma, cuando se nos separe el alma del cuerpo, estaremos con nuestro Dios. Y luego Él nos resucitará en el día posterior, nos dará cuerpos gloriosos. Porque Él dijo: el que cree en mí, yo lo resucitaré en el día postrero. Es una promesa de nuestro Dios. Y alguien diría: pero ¿cómo puedo confiar? Porque tienes que mirar que Jesús sí resucitó y Él es la primicia de los que resucitaron. Entonces, cuando le prediques a alguien el Evangelio, tienes que predicarle del punto de vista que un día va a morir, que tiene que decidir, que tiene que escuchar, que abra su entendimiento. Ahora puede que te enoje, puede que te mande a freír mono al África, o puede que no te quiera escuchar. Está bien, pero tú no te enojes con él, porque el que tiene la vida eterna y la visión de la eternidad eres tú. Y nosotros, está bien, tenemos carne, pero tenemos que saber que nosotros vamos a ir a una eternidad con el Señor si morimos en Él y con Él, confiando en Él. Nosotros morimos confiadamente. Por eso que Pablo dijo: vivir es Cristo, morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, me voy con Él. ¿Cuál es la diferencia? Si estoy en esta tierra, vivo para Cristo, y si se me separa el cuerpo del alma, voy a ir a la gloria del Señor hasta que me resuciten. No sé cuál de las dos me conviene más. Creo que me conviene más que el Señor me lleve pronto. Eso está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque cree en esto. Y cuando tú prediques el Evangelio, predica de la muerte y de la resurrección que tendremos todos, y que luego vendrá el juicio, de lo que hablaremos la próxima semana. Y nosotros, los que ya hemos sido salvados por el Señor, vivamos esta vida confiadamente, agradeciendo que nuestra alma no morirá, agradeciendo que nuestra alma estará delante del Señor, que nuestra alma vivirá para siempre y estaremos en un gozo que nuestra mente no puede describir. Hay cosas que ni podemos entender, que la entendemos solo por fe, y una fe que ni siquiera es nuestra, una fe que puso el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces nosotros vivimos para el reino de Dios, por el reino de Dios, porque esa es nuestra promesa. Ya lo estamos viviendo, en parte conocemos, pero luego cuando venga lo perfecto, lo que era en parte no será más, sino que veremos todo mucho más nítido. Amén. Amén. Eso. Oremos para que cuando esta es una herramienta, acuérdate, una herramienta dentro de la prédica del Evangelio y de nuestra fortaleza en el Evangelio para vivir esta vida terrenal. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Oro por mis hermanos, Señor, para que confiemos todos en el poder del Evangelio, en que hemos confiado. Tú dices: Señor, yo creo de que mi alma no verá la muerte. Yo sé en quién he creído. Tú no eres hombre para mentir. Yo sé que cuando se me separe el alma del cuerpo, cuando deje este cuerpo terrenal, estaré, Señor, delante de tu presencia, y luego tú me resucitarás en el día postrero y estaré una eternidad contigo. Señor, yo sé en quién he creído, sé en quién he confiado, no importa cómo sea mi vida terrenal. Yo, Señor, la viviré para ti, siendo dadivoso, siendo, Señor, y que tú hagas la obra en mí,
esa obra que iniciaste cuando viniste a mi vida sea perfeccionada hasta el día de Jesucristo o hasta el día que yo deje este cuerpo. Señor, quiero vivir para tu gloria, quiero vivir para tu reino. Enséñame a ser generoso, enséñame a predicar tu evangelio y a vivir mi vida, Señor, sabiendo que tengo una eternidad contigo, siendo agradecido contigo, que tengo lo mayor, la salvación por medio de mi Señor Jesucristo, y que tú me has dado, Señor, tu Espíritu Santo, y que no estoy huérfano en esta tierra, no estoy huérfano. Y Señor, oro también por todos los que recibirán el Evangelio, por todos los que escucharán. Señor, úsame, y di conmigo, yo echo fuera la vergüenza, echo fuera cualquier actitud contraria o también de enojo contra las personas. Señor, yo oro para que en mí esté la misericordia, la bondad y también la entrega de predicar esta buena noticia, porque es poder de Dios para los que creen, es salvación, es locura para los que aún no tienen el entendimiento abierto, pero es poder, porque nos lleva a la vida eterna a los que hemos creído, y sabremos esta verdad profunda cuando se nos separe el alma del cuerpo. Gracias, Señor, bendigo a mis hermanos y a todos los que han escuchado. Recibe el Señor, si tú estás ahí a medio filo, si tú estás... Esta es la vida eterna, creer en el Señor Jesús, y lo sabrás cuando se te separe el alma del cuerpo, que en quién creíste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos.